Muy buenas tardes. A nombre de la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, reciban la más cordial bienvenida a esta plataforma de la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. Hoy concluimos este ciclo de conferencias en conmemoración de los 15 años de nuestra institución, y para lo cual tenemos como invitados a dos maestros muy especiales. Son maestros de la licenciatura en Criminalística y Juicios Orales del plantel Pachuca, en quien tenemos el gusto de conocer ya hace algún tiempo que tenemos en Pachuca, desde que inició justamente esta licenciatura, el médico cirujano Celestino Mendoza López y el maestro Marco Antonio Trejo Sánchez, que son docentes de nuestra institución y a quienes les agradecemos su participación. Su servidor, el maestro José Méndez Yebra, quien tengo el honor de ser el coordinador académico de nuestra institución, agradeciendo a todos los que nos han seguido en este ciclo de conferencias, con la cual hoy concluimos esta conmemoración, pero la celebración apenas continúa, ya que estamos haciendo unas promociones a los interesados en uno de los planes de estudio que tenemos para iniciar el próximo mes de agosto para las licenciaturas y septiembre para los posgrados. Esta celebración es de los 15 años con ustedes para que del día 19 al 21 de junio se inscriban y tengan una de las promociones especiales para ustedes. Primeramente, la inscripción y la credencial serán sin costo, además de que sus colegiaturas se quedan congeladas por los 2 años o 3 años que dure su plan de estudios. Dicha promoción es válida para este ciclo escolar. Nosotros les ofrecemos nuestra institución planes de estudio novedosos, actualizados, con docentes altamente calificados que imparten la materia en las que son especialistas. Todos nuestros estudios cuentan con reconocimiento de validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal, lo cual les da certeza y seguridad a nuestros estudiantes, con horarios flexibles que se ajustan a las disposiciones que tengan para otras actividades de nuestros alumnos mientras estudian. La modalidad puede ser mixta, en línea o híbrida. Esta última modalidad son de las nuevas que tenemos como institución, ya que el maestro está dando físicamente su clase y esa clase se replica por alguna de las plataformas que tenemos para nuestros alumnos que se encuentren ya sea a la distancia o por su trabajo no puedan asistir. Estamos convencidos de que la educación es la única herramienta para avanzar y mejorar nuestras vidas. Nuestro compromiso es con cada uno de ustedes que sea integral, no solamente grandes profesionistas, sino que sean parte del factor de cambio de nuestra sociedad. Pues muchas gracias a todos los que nos han seguido en ese ciclo de conferencias. Les agradecemos de antemano su participación. Hoy con un tema muy especial, el cual vamos a dar inicio a esta conferencia con el tema Las ciencias forenses en la aplicación de los protocolos de Estambul. Les daré una pequeña semblanza de nuestro maestro, el médico cirujano Celestino Mendoza López. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha cursado diplomados en Administración Hospitalaria en la Universidad Nacional Autónoma de México, el curso de Medicina Legal en también la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como en Derecho y Médico Legista. Laboralmente, se ha desempeñado como médico legista en la hoy Fiscalía de Justicia del Estado de Hidalgo, así como perito y médico legista en la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Pachuca, Hidalgo. Catedrático en diversas universidades y, como se los había comentado, catedrático de nuestra institución. Por su parte, el maestro Marco Antonio Trejo Sánchez es licenciado en Criminalística, egresado de nuestra institución. Cuenta con la maestría en Género y Derecho Procesal. En el área laboral, actualmente es titular de la Unidad de Investigación Especializada en Tortura de la Comisión de Derechos Humanos de Pachuca. Fue director de Educación y Formación, también en la misma comisión. Colaboró en la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo de Roma, Italia, así también en el Departamento de Justicia
de los Estados Unidos de América como formador de formadores en los protocolos de actuación del primer respondiente, perito criminalística por 13 años y supervisor de la Agencia de Investigación en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo. A quien le cedemos el uso de la palabra, maestro Marco Antonio, muy buenas tardes. Muchas gracias, maestro. Bienvenidas a todas y a todos. Espero se encuentren bien el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema, pues como bien lo había dicho el maestro, muy controversial, muy en auge para todos ustedes y a todos ustedes, que es el Protocolo de Estambul. Y también pues, quiero agradecer la participación en colaboración con el doctor y gran amigo Celestino, al cual aprecio mucho y valoro también su actividad profesional que ha llevado a lo largo de este tiempo. Entonces vamos a ver el tema del Protocolo de Estambul, porque esa es la versión corta, digamos, del nombre de este manual. Lo correcto, como lo establece la Organización de las Naciones Unidas, es Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Obviamente aquí lo vamos a ver desde el punto de vista de las ciencias forenses, pero sin dejar a un lado de cómo se creó este manual que fue implementado por más de 75 expertos en Derecho, Medicina y Psicología, y sobre todo en Derechos Humanos, porque sabemos de antemano que todos los mecanismos de protección a las personas se crean a través de violaciones a derechos humanos, a través del Estado mexicano. Entonces, por lo cual, en ese tiempo, que estamos hablando de 1999, fue suscrito por la ONU y obviamente 3 años después, o un poquito más, a través de 14 organizaciones y 15 países, pues fue adoptado este protocolo. Y prácticamente, ¿qué se basa este documento o qué nos establece qué es la tortura? Vamos a ver dos puntos diferentes, porque una cosa es la violación a derechos humanos y la otra cosa es la investigación del delito de derechos humanos, porque se manejan de forma diferente y se investigan de forma diferente. Sin embargo, tenemos las dos aristas, ¿no? Y para entender primero el tema de tortura, me gustaría saber si alguno de ustedes me pudiera definir con sus propias palabras para ustedes qué es la tortura. Licenciado, Adelante. yo lo considero que es cualquier daño físico o mental que se le hace a una persona. No sé si ahí es también espiritual, pudiera ya entrar debido a todo lo de derechos humanos, pero yo creo que por lo menos físico y mental sí. Y yo he escuchado que cuando dicen daño, no necesariamente tiene que ser un daño permanente o de un dolor muy extenso, sino que pueden ser cosas menos fuertes y aún así ser consideradas tortura. Exactamente. Muchas gracias, Antonio. Y sí acabas de mencionar un tema muy importante y la diferenciación entre los dos temas de lo que es la investigación del delito y lo que es la violación al derecho humano. Dices, bueno, incluso desde el aspecto religioso. En el aspecto religioso recordemos que por la parte de derechos humanos, lo más privilegiado que tenemos como personas es la dignidad. A comparación de los otros tipos penales, se busca el tema de la salud integral, ¿no? Que es física y psicológica. Pero también nos establece la ONU que la tortura a grandes rasgos es todo aquel acto que se inflige intencionadamente contra una persona de un sufrimiento grave, ya sea físico o mental, pero aquí, ojo, viene con la puntualidad de que sea con el fin de obtener de esa persona o de un tercero una confesión que haya cometido o de algo que se busca que él reconozca. Y obviamente pueden ser por razones basadas en cualquier otro tipo de discriminación, que entran mucho por creencias religiosas, políticas, costumbres o alguna otra. Y obviamente que esté involucrado un servidor público o un particular, pero con la aquiescencia del servidor público. Esa es la agravante. Entonces recordemos que también el delito y la violación a la tortura se persiguen de oficio y dos, no caducan.
por decirlo de alguna manera, no van a prescribir. Entonces, en ese sentido, por eso este protocolo es que se crea, pero para investigar eso, obviamente, que también más adelante lo vamos a ver con el doctor, la medicina, ¿qué es lo que busca? No nada más están ellos por razón querer estar. Sí, hay que verificar la integridad de la persona, pero también a lo mejor en su tiempo hubo una lesión, pero también tenemos que verificar las secuelas. Si dejó alguna secuela funcional, motriz o de algún otro tipo. También tenemos que verificar el aspecto psicológico, si es que dejó una lesión solamente temporal o dejó algún tipo de secuela. Pero también algo que de este protocolo de Estambul no se menciona tanto es la participación del perito en criminalística. Al día de hoy, la actualización que se tuvo recientemente de ese protocolo establece que para la investigación adecuada se deben de aplicar algo que se llaman principios Méndez, que es generar una entrevista con la estricto apego a derechos humanos para no revictimizar y que incluso no necesitas tener tantos indicios, sino con la presunción de que existió un daño o de que existe un daño o secuela, es más que suficiente. Pero desde el punto de vista objetivo y forense, ¿qué es lo que tenemos que hacer como criminalistas? También lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay algo que se llama reconstrucción de hechos, que incluso los que son estudiantes la llevan como materia, y la importancia de todo eso y de tener los conocimientos, tanto anatómicos, físicos, psicológicos, todos los va a conllevar a realmente verificar si los hechos narrados de una persona resultan concordantes o no con las lesiones que presenta en su momento. Obviamente también nos vamos a enfrentar aquí con una serie de temas donde por las mismas instituciones y las autoridades a veces se revictimiza. Entonces, por eso es importante establecer esos parámetros. Entonces, esos parámetros son desde el punto de vista internacional, del cual vamos a ir hablando poco a poco. Pero, ¿qué es lo que nos dice este protocolo? Como su nombre lo dice, es un manual para investigar y documentar eficientemente la tortura. A través de esa documentación, también se le da participación a los peritos en fotografía. ¿Por qué? Ya que se trabaja de la mano con el personal médico para verificar las secuelas, los tipos de lesiones y es que cómo fueron producidas. Porque recordemos que en la mecánica de lesiones, ¿quién la practica? Los médicos forenses. Y la mecánica de hechos la vamos a sacar los criminalistas, basados también, obviamente, en el dictamen de mecánica de lesiones, pero también en el informe policial homologado, los certificados médicos de ingreso a una institución que hacen para la puesta a disposición y todo lo que conlleva, ¿no? Al final de cuentas, tenemos que verificar si es que la persona por los tratos que sufrió fueron tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura como tal. Y obviamente, ahorita lo vamos a checar con el doctor, los tipos de mecanismos y de lesiones que comúnmente buscamos nosotros en las personas que han sufrido algún tipo de tortura. Pero entonces, este manual pues, nos establece a grandes rasgos que el objetivo es proporcionar las directrices a los médicos, a los psicólogos, abogados e investigadores para garantizar una forma rigurosa que una persona fue sometida a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y obviamente nos sirve como una herramienta judicial y de derechos humanos. Que cabe mencionar aquí, y le hago la acotación, porque a veces se tiene la idea por estrategia de litigación, porque eso es algo que pasa muy frecuente aquí en México, que por el simple hecho de que verificar que una persona fue torturada va a ganar su absoluta libertad de inmediato. Son procesos que se llevan paralelos. Y obviamente, el verificar que una violación de derechos humanos o un delito de tortura fue cometido por un servidor público, ¿cuál será la finalidad? Pues obviamente también castigar a la persona que llega a cometer el acto. Y no nada más el que llegue el acto, también la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar la tortura aquí en México dice que también el grado de participación. Si una persona, el simple hecho de que vea, observe que algún otro servidor público infringe esos actos de tortura, también se vuelve acreedor al mismo tipo de penal o se vuelve cómplice prácticamente de lo mismo. Y entonces, dentro de lo mismo, dice cuál es el ámbito de aplicación de este protocolo.
el ámbito de aplicación de este protocolo es entrevistar a las víctimas, pero también sin recaer en actos de revictimización. ¿Por qué? Porque también recordemos que dentro de este badaje que tenemos de instrumentos jurídicos existe la Ley General de Víctimas. Entonces, nosotros no podemos llegar y estar practique y practique protocolos a las personas nada más porque sí. Incluso el mismo protocolo te establece que si ya se practicó algún protocolo, tienes que dejar pasar 6 meses, por lo menos, para que se le pueda practicar otro protocolo. Pero siempre y cuando esté justificada la intervención para poder volver a hacerlo. Y también, ahorita que hemos estado hablando de tortura, quiero saber si alguno de ustedes sabe cuándo se conmemora a las víctimas de tortura. ¿Nunca lo han investigado? ¿No? Bueno, para que la anoten ahí en su calendario, a través de la Asamblea de la ONU, proclamó el día 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de tortura, de otros tratos crueles, inhumanos o penas o degradantes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es algo que a nivel internacional ha impactado de tal manera que desde siempre hemos dejado a un lado a la víctima. Por eso también es que se tuvo que cambiar de sistema penal, ¿no? Porque siempre dejábamos a un lado a las víctimas. Entonces, a través de estos tratados, se busca que se restituyan esos derechos de las personas. También nos establece que el delito de tortura comete un servidor público o un particular con la sequiencia, ¿no? Quedamos que eso. Con la finalidad de obtener información con fines de investigación criminal, un ejemplo, por sacar información a una persona para ver si en otra persona o en un lugar se comete algún tipo de hecho delictivo. Como medio intimidatorio, como castigo personal, como presión o razones basadas en discriminación o cualquier otro fin. Y obviamente la ley nos establece los tipos penales ahí que son más específicos, ¿no? Y obviamente también el ámbito de aplicación, pues es las ciencias forenses, que es a lo que nos vamos a abocar el día de hoy, que es lo que le da la certeza jurídica y técnica a un dictamen para poderse aplicar. ¿Por qué? Porque también el protocolo establece a grandes rasgos que debe de ser una sola persona la que aplique el protocolo. Pero a veces eso suena contraproducente porque al final de cuentas no puede ser algo objetivo, no podemos ser imparciales, ¿no? ¿Por qué? Porque son distintas materias las que se emplean, ¿no? Entonces, sí, una persona puede tener los conocimientos, pero puede perder esa objetividad del el documento. Entonces, también los principios fundamentales es de imparcialidad, confidencialidad, consentimiento informado y de seguridad de las víctimas. ¿Por qué imparcialidad? Porque al final de cuentas nosotros tenemos que escuchar lo que son las narrativas de las personas. Y a veces llegan a ser eventos muy traumáticos que ya pueden ser por lo que vivió la persona en su momento o incluso por las diferentes modalidades que existen de la tortura, ¿no? Porque incluso existe también la tortura sexual que van de la mano siempre con otros tipos de delitos y de los cuales siempre tenemos que tener la secrecía y la confidencialidad del manejo de información que tengamos nosotros de una persona y de esa confidencialidad. Por eso es importante que cada una de las especialidades que va a intervenir a la persona para poder realizar ese estudio, pues realice algo relacionado que se llama consentimiento informado. ¿Por qué? Porque en la parte médica, ahorita se los va a platicar el doctor, ¿qué es lo que se tiene que verificar? En la parte psicológica, se tiene que meter a partes profundas de la vida de la persona, incluso su infancia, su tipo de vida y todo lo que conlleva. Desde la parte de la fotografía forense, pues se tienen que tomar placas fotográficas de la persona incluso desnuda para verificar los tipos de lesiones y las secuelas que se lleguen a encontrar en esa persona. Y obviamente pues también para poder recabar una información desde el punto de vista jurídico o incluso la parte criminalística. Entonces para eso es importante también recabar ese tipo de información adecuada.
Y obviamente vamos a entrar un poquito al tema de las evaluaciones médicas y psicológicas. La evaluación médica, ya les había dicho, va a identificar las lesiones físicas. La evaluación del trauma psicológico y cuál es el nivel de daño que se generó o incluso secuela o afectaciones a la vida personal, a su entorno, incluso personal y familiar, y todo lo que está relacionado con el psique. Entonces, dentro de todo eso es importante que las consistencias entre testimonios y lo que encontremos clínico, que es la salud integral médica y psicológica, pues lleguen a concordar. También la importancia jurídica de esto, que es fundamental para poder acceder a una reparación integral del daño y que obviamente a esas víctimas se les dé el apoyo para que puedan tener esa reparación del daño. El fortalecimiento del Estado de Derecho a través de esos documentos y de las sentencias que lleguemos a tener o de las recomendaciones que tengamos por parte de derechos humanos. Entonces, para seguir hablando de este tema, y el desafío de la aplicación que se tiene es que a veces no se cuenta con todo el personal capacitado. Así como lo escucharon ahorita, la verdad es que tiene una gran experiencia el doctor. Y es que es lo mínimo que se debe de buscar para que una persona pueda ser estudiada. Que el personal que va a aplicar el protocolo de Estambul realmente esté capacitada, certificada y lo más que se pueda para aplicación de ese tipo. Y obviamente riesgos que se llegan a tener, pues es las represalias por parte de las víctimas o obstáculos políticos o obstáculos institucionales a los que ya nos vamos a ir enfrentando y te los vamos a ir platicando. Pero entonces, para platicar un poquito más del tema de tal cual, ya les dije cuáles son los delitos, cómo se tipifica como delito, qué es el delito de tortura, cuándo se conmemora el Día de las Víctimas de Tortura, y de que obviamente no prescribe, y que obviamente dónde lo vamos a poder denunciar un tema relacionado con tortura, ya sea en las fiscalías o en las comisiones de derechos humanos, ¿no? Entonces, para dar hablar un poquito más del desafío de la aplicación y la investigación desde el punto médico, le cedo el uso de la voz al doctor Celestino para que nos hable un poquito más y ahorita regresamos a hablar otros aspectos. Gracias, doctor, por favor. Hola, gracias, maestro, y principalmente gracias a los que están organizando este evento en la Escuela Jurídica y Forense actualmente aquí en Plantel Pachuca, que nos dan la oportunidad de compartir el conocimiento en estos tópicos de las ciencias forenses, que es una gran necesidad para aquellos que administran justicia. Estas personas, estos actores, pues requieren de pruebas científicas con buenas técnicas, con buenas metodologías de punta, a fin de obtener objetivamente un medio de prueba, una prueba, dependiendo en el momento que se actúe en el marco jurídico. El aspecto de la medicina legal, pues desde su origen, es una ciencia que lleva toda aquella técnica a través de la investigación, del interrogatorio, de la exploración física, aparatos y sistemas, y que concluya en un dictamen de todo ese estudio que se realizó, porque lo que se requiere que la medicina aporte esos conocimientos, esos elementos para que el juzgador pues pueda determinar, por ejemplo, en tortura, alguna lesión, alguna secuela, la gravedad de la misma y tenga el panorama pues para la reparación del mismo. Como ya se comentó, las Naciones Unidas y aquí en México la Ley General de Salud y nuestra Constitución, perdón, llevando a cabo la pirámide de Kelsen, entonces vemos que el cuarto constitucional nos dice que todo individuo tiene derecho a la protección a la salud. ¿Y qué es la salud según la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Pues es el bienestar físico, psicológico y mental de un individuo, de un humano,
que el humano no tiene una definición fija ni en medicina ni en derecho, sino es un término general de humano y que ese derecho se debe de garantizar a través del Estado. Por eso hay varios mecanismos y el que estamos hablando, el protocolo de Estambul, pues para darle seguridad, darle confianza, darle cumplimiento a esa salud, a ese bienestar. ¿Y qué es lo que llegamos a ver en la práctica? Que las víctimas, pues son sujetos, o perdón, son objetos de lesiones y de tortura, considerando que es una alteración. Bueno, es el daño físico de un agente externo al organismo y que generalmente deja huella. ¿Ok? ¿Qué son esos agentes externos que nos alteran el estado de salud? Bueno, si hablamos desde el punto de vista agentes físicos, pues es el frío, es el calor, a través de las quemaduras en la piel, con cigarrillos, con objetos, descargas eléctricas, y que todos esos tipos de lesiones son típicas en las detenciones primarias de las personas que están sujetas a un proceso judicial. Esas serían las lesiones físicas. Las lesiones químicas, como su nombre lo dice, puede ser por un ácido, por una base o ambos, que dejan quemaduras, que dejan huellas en el cuerpo humano y que quedan perpetuadas por el resto de su vida. Generalmente la cicatrización es inicial, pero lo podemos ver a los 7 días, a los 15 días, al año, décadas, y toda la vida van a tener esa huella. Por eso es el protocolo de Estambul, estudiar ese tipo de huellas en el organismo. Y si fue objeto de lesiones y a través de ello vía sexual y que dejaron lesiones biológicas, llámese sífilis, gonorrea, llámese VIH, papiloma y todas aquellas enfermedades de transmisión sexual como lo establece la Ley General de Salud y el reglamento de atención médica que especifica la terminología para estas lesiones y que lesión es un delito. Vemos que la víctima también puede ser sujeto de este tipo de huellas. Y vienen las lesiones mecánicas que en la mayor parte de la práctica médico-legal observamos este tipo de contusiones o golpes, ¿sí? Como por ejemplo un puñetazo, un puntapié o con tolete, con la cacha del arma de fuego, corta, larga, etcétera, que en mi experiencia y experticia de más de 32 años en la práctica médica forense hemos visto esto. Y que, como ya lo dijo el maestro, tenemos que explorar completamente a la víctima, si tiene lesiones punzantes, cortantes, contundentes, contusocortantes, abrasiones o escoriaciones, y analizar completamente a la víctima. Y partiendo de la Ley General de Salud y el Reglamento de Atención Médica para la Buena Práctica o la Lex Artix-Andoc, tenemos que explorar a la persona, ¿sí? De arriba a abajo, derecha a izquierda, adelante hacia atrás, conforme a la planimetría humana, con la finalidad de llevar un orden e ir documentando aquellas lesiones que se puedan percibir o radiografías para ver cicatrices de fracturas o de desgarros internos, dependiendo cada caso. Y empezamos, pues, sus generales, como cualquier paciente clínico que llega a cualquier especialidad del área médica, digamos, traumatología, cardiología, etcétera. Lo primero que hacemos un hábitus exterior, o sea, una inspección general, si llega deambulando, llega con una marcha normal o anormal, si está orientado en tiempo, espacio, persona y circunstancia, y desde ahí ya vamos percibiendo que si está atento, la facie dolorosa, la facie expresiva de lo que trae, y vamos documentando todo ese tipo de hallazgos, ¿sí? A fin de hacer una entrevista desde el momento de cuándo lo detuvieron, en qué área estuvo, cuántas personas, si fueron militares, estatales, civiles. Tenemos que hacer todo ese tipo de interrogatorio a fin de que podamos tener un nexo causal,
Sí, no es lo mismo las armas que trae un policía municipal a un policía, pues, del orden federal. Asimismo, las sustancias químicas como es el gas pimienta, otros gases lacrimógenos, qué es lo que manejan y que desde ahí vemos que si tienen quemaduras por ese tipo de gas, bueno, pues hay coherencia, hay congruencia a lo que interrogamos y a lo que vamos asentando, ¿sí? Es muy importante hacer la inspección, como ya se comentó, completamente a la piel, desnudo, de pies, de cabeza a pies, a fin de ir identificando el tipo de lesiones físicos, químicos, mecánicos, por arma de fuego, por arma blanca, etcétera, lo que observemos. Y nos dice el protocolo, entre más pronto se realice es más enriquecedor el resultado, la prueba pericial. ¿Por qué? Porque esa prueba de protocolo de Estambul, se crean las lesiones, sabemos que los golpes, contusiones con cualquier objeto contuso o manual, en las primeras 24 horas es un color rojo violáceo, posteriormente vino, negro, verde, amarillo, hasta que sana entre los 15, 20 días. Y eso es importante porque nos da la cronicidad. Es decir, ahora sabe que, mire, me acaban de golpear hoy, bueno, pues obviamente que van a tener las lesiones de un color rojo violáceo, que ese color nos lo da la sangre a través de los glóbulos rojos y una proteína llamada hemoglobina, que es la que se va degradando hasta que desaparece y sana. Por eso también el código penal nos dice lesiones hasta 15 días o más de 15 días, las que ponen en peligro la vida, aquellas que por su naturaleza son mortales, y tenemos que apegarnos al código cuando nos dice describa las lesiones. Si yo tengo una lesión cortante, bueno, tengo que ver la longitud, en su extensión, su profundidad, las características de los bordes, si están edematizados o hinchados, si están eritematosos o rojos, si hay alguna secreción purulenta, serohemática, lo que es del suero, de la sangre. Todo eso describir, y si lesionó algún vaso grande o algún otro órgano, tengo que hacer la descripción de las lesiones para arribar a lo más de la naturaleza de esa lesión. Posteriormente, tenemos que dar la cronología para hacer el nexo causal, cuándo lo lesionaron, cuándo lo detuvieron, cuándo le causaron esas lesiones degradantes, infamantes, que como ya se dijo que el término de tortura, pues se refiere a una alteración física causando dolor, causando alteración física y mental en el cuerpo, y ese tipo de lesiones asentarlas. Y también ya se comentó, y esto es muy importante, el porqué de la fotografía forense, porque es un medio práctico, accesible, económico para perpetuar esas lesiones. ¿Sí? Si yo las fijo adecuadamente con una regleta o testigo métrico, pongo la fecha, el nombre de la víctima, etcétera, los datos que se requieren para constatar que efectivamente esa lesión corresponde a esa persona con esa fecha, y tenemos ahí para su archivo constante. Si más adelante se requiere en 20 días, pues ya no vamos a tener lesiones de contusas. ¿Cuáles son las más leves? Las equimosis, que ustedes los conocen como moretón, que es una infiltración de la sangre por debajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo. Posteriormente vienen otros golpes más grandes, donde ya los vasos expulsan sangre y encharcan, haciendo un coágulo. Eso se le llama un chichón, o que el término médico es el hematoma. Ustedes lo conocen ahí como un bulto de sangre. Se llama hematoma. Hemos sangre, toma acúmulo de sangre en un tercer espacio por debajo de la piel. Y si son pequeñas lesiones de tipo succión, como ustedes las conocen como chupetón, bueno, pues también son lesiones. Ajá. Y se tienen que documentar. Eso en relación a la coloración en cuanto a la hemoglobina. Pero en cuanto a otro tipo de tejido, por ejemplo el óseo o internas, pues tenemos que allegarnos de la tecnología. Sí, si es a nivel cerebral, pues una tomografía torácica, una radiografía, y para cada órgano ya contamos con equipos y sistemas para ser específicos, concretos, veraces y oportunos. Es así que tenemos que documentar.
el maestro Trejo hizo mención del consentimiento informado. ¿Qué es eso? Es un documento obligatorio que lo establece la Ley General de Salud en el Reglamento de Atención Médica y de ahí nos manda a la norma oficial mexicana NOM 004 del expediente clínico en su apartado 10.1 que dice cartas de consentimiento informado. Esta carta de consentimiento informado es un documento donde se le explica el riesgo y beneficio de ese documento, de ese protocolo de Estambul en compañía de el psicólogo, el criminalista y el médico. Entonces, ahí en ese documento de carta de consentimiento informado, ¿sí? Se da una redacción sucinta de todo el proceso, de todas las técnicas, de todos los equipos, estudios que se vayan a realizar y decirle cuál es ese beneficio. El riesgo, pues es la cuestión de revictimizar, de someterlo a estudios, a mediciones, a interrogatorios. Ese sería el riesgo, pero obviamente tiene que pesar más el beneficio, por eso está autorizado, por eso se le explica y por eso lo aceptan la mayor parte, y yo diría todos. Y si es una persona de una cultura de pueblos indígenas, donde pues todavía tienen dialectos o lenguas maternas naturales, vamos a llamarle, desconozco el término específico, pues tendremos que echar mano de los traductores que nos apoyen, obviamente siempre con el secreto profesional, con toda la deontología profesional, en este caso médica, de deontos, el hacer bien las cosas, el deber ser, como se deben de actuar en base a las normas, en base a las leyes, en base a aquello que nos rige de la práctica médica y que son muchas leyes, no nada más la Ley General de Salud, sino también el Código Penal, también aquellas normas internacionales, como es el caso del Protocolo de Estambul, a fin de estar debidamente preparado y documentado para hacer este estudio. Y también muchas veces la tortura no es tanto directa, sino simplemente los posan en una posición genupectoral donde la circulación sanguínea no es la adecuada, se llegan a asfixiar, se llegan a lesionar aquellas regiones de contacto, no hay circulación, o de las esposas a necrosar el tejido de la piel. Eso es tortura. También el daño verbal, donde los agreden verbalmente con palabras antisonantes, y todo ese tipo de daño que lo valora otra área que es la psicología, pues también se tiene que documentar. Entonces, podemos decir que en términos generales, el protocolo de Estambul es una herramienta de suma importancia judicial para evidenciar lesiones, secuelas, incapacidades parciales o totales, temporales o permanentes, y que es un indicio de que presente la víctima, que nosotros lo tomamos, lo asentamos y en conjunto rendimos el documento a fin de evidenciar que efectivamente al lugar que sí hubo daño y alteración a la salud, o pues no se encuentra evidencia en el cual pues sea algo que no se puede evidenciar físicamente como es en el área de medicina. Maestro Marco, ¿es cuánto? Muchas gracias, doctor. Me permití compartirles ahí a través del chat el protocolo de Estambul, que es el manual meramente, también los principios Méndez, y ahorita en breve les voy a compartir una recomendación de derechos humanos para que veamos la diferencia. Nada más aunando a lo que mencionó el doctor, ¿qué es lo que busca el área de psicología? Pues prácticamente indicadores de trauma, estrés postraumático o algún daño mental que tenga que ver relacionado con el psique de la persona, que afecta de alguna forma su contexto cultural o personal. Lo que van a ver dentro de la recomendación que les envié es que hay algo que también tenemos que verificar que se llama interseccionalidad. La interseccionalidad son características específicas de una persona dentro de todo el badaje que tenemos desde un punto de perspectiva de género y social de cada uno de los individuos. Entonces, se busca a través de pruebas estandarizadas o de
de pruebas proyectivas, verificar cuál es el estado anímico de la persona, 1, cuando fue el hecho, y 2, el tipo de secuela. Por ejemplo, si alguna de las prácticas que realizaron las personas que torturan relacionadas con un sonido, algún acto específico muy común de la vida cotidiana, puede generar esa acción o esa reacción en la víctima que no se borre para siempre. O sea, que nunca se le quite, ¿no? No sé, a lo mejor un sonido muy específico de llaves, por poner un ejemplo, haga que regrese a ese momento la persona. Entonces, ahí tenemos una afectación del momento que lo fue y la secuela que lo deja. Obviamente, estas pruebas son como la MPI, las pruebas proyectivas que se hacen y obviamente también la entrevista basada desde la infancia. Y es importante entender el contexto de cómo viene la persona de su núcleo familiar, desde que prácticamente nació, cómo se desarrolló en sociedad, cómo se desarrolló en su adolescencia o en su vida adulta, o incluso parte del cómo se desarrollaba en su vida profesional, porque vamos a ver que hay ciertas circunstancias que también son, pues digamos así, que aceleran un poquito más la penalidad, ¿no? Le decía porque lo vemos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de derechos humanos. Tenemos en nuestro México la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos crueles o penas degradantes. Y dentro de todo eso establece que la sanción para una persona que llega a cometer un acto de tortura o un servidor público es de 10 a 20 años de prisión. Pero también el grado de participación de un particular es de 6 a 12, dependiendo quién sea el sujeto activo y todos los daños que lleguen a generar. Y por eso obviamente también se establece lo que es la Ley General de Víctimas, la parte de la resarcción del daño. Pero obviamente la parte complicada en nuestro país es la parte de la reparación del psique. Pregunta para ustedes, ¿cómo cuantificarían un daño mental o una secuela? Es un poquito complicado. Adelante, compañero. Eh, ¿Sí me oigo? Sí, adelante. Perdón, ¿cómo cuantificaría un qué? Perdón, ¿me lo puedo repetir? Un daño psicológico. Pues mediante un dictamen, o bueno, mejor dicho, perdón, un diagnóstico que haga un especialista, ya sea un psicólogo o un psiquiatra. Exactamente. Bueno, de hecho, tendrían que hacer los dos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cuando tenemos la afectación o la intervención del psiquiatra es que ya tenemos un daño neuronal, ya tenemos una secuela y oye, esa laceración. Pero en el aspecto psicológico, pues se vuelve muy subjetivo. Sí nos apoya el dictamen de la medicina forense, pero al final de cuentas, recordemos, e incluso lo van a ver en el manualito que les acabo de enviar, el resultado tal cual del dictamen no te dice fue positivo a tortura, no, te dice que los relatos, las entrevistas y los documentales con las que se cuenta y lo narrado con la persona es concordante. Ya queda sometido a valoración jurídica y el cómo tú lo vas a establecer para esa reparación integral del daño, ¿no? Entonces, eso es parte de lo dinámico de este protocolo, ¿no? Porque se vuelve muy subjetivo. Entonces tenemos que agotar todos los medios idóneos para poder hacer una reparación adecuada e integral del daño. Por eso la importancia, como bien lo establece también el doctor, tenemos que tener el personal capacitado y preparado para poder efectuar esos tipos de peritajes. No basta con ser nada más médico o no basta nada más con ser psicólogo. O sea, sí sabemos que tienen que derivarse de las áreas forenses, pero aparte tenemos que tener la especialidad en la aplicación del protocolo de Estambul, porque recordemos que es un estándar y como bien lo decía también el doctor, nos basamos obviamente en normas oficiales mexicanas, pero también hay que irnos un poquito al derecho internacional donde nos establecen otras directrices.
Por eso fue lo complejo de este protocolo, que durante todo ese tiempo se tuvieron que reunir más de 50 personajes relacionados con derechos humanos, en el derecho, en las ciencias forenses como es la medicina y también la psicología. Pero dentro de eso también se dejó de un lado el personal especializado en criminalística. Obviamente no basta ser también nada más criminalista, sino también estar especializado en el tema de protocolo de Estambul. Y existen muchas instituciones que dan ese tipo de capacitaciones, pero al final de cuentas, algo que también se ha notado es la falta de interés por parte de los criminalistas para poder verificar o dedicarse al tema de tortura. También es un tema muy complejo que no todos los servidores públicos están preparados o están en condiciones para estudiar el tema. Nos pregunta, ¿qué pasa cuando un imputado sufre tortura y no lo consideran dentro de una investigación? Generalmente, en las audiencias de vinculación a proceso o de calificación legal de la detención, se le da el uso de la voz al imputado. Él, al momento de dar un rastro, un vestigio de que fue torturado o tuvo tratos crueles, inhumanos o degradantes, se da de manera inmediata un aviso, ya sea a la Fiscalía de Tortura o a los organismos defensores de derechos humanos. ¿Para qué? Para que hagan la investigación adecuada. Cierto es esto que también pues tenemos 32 fiscalías estatales y tenemos una federal. Y tenemos 32 comisiones estatales y una federal. Pero aún así, no es suficiente para la cantidad de denuncias que se reciben en nuestro país por tortura. Por poner un ejemplo, ¿tienen una idea de cuántas carpetas de investigación o cuántos expedientes de queja se pueden radicar en un solo estado? Cifras del año 2017, en una institución que no voy a decir nombres para no machucar callos, se reciben más de 1,500 expedientes. ¿Sabes de cuántos? El porcentaje de esos expedientes que se resolvieron, según las encuestas de muchas instituciones de procuración de justicia, solamente el 1%. ¿Por qué? Porque es muy complejo tener al personal suficiente para poder replicar estos tipos de protocolos, ¿no? Entonces, no tenemos los suficientes médicos forenses especializados en protocolo de Estambul, no tenemos los suficientes psicólogos especializados en protocolo de Estambul, incluso el fotógrafo, porque a veces la fotografía la toman como una materia muy, muy subjetiva y muy sencillita, pero también necesita estar especializado en protocolo de Estambul. Porque ¿qué es lo que va a buscar? ¿Qué es lo que va a verificar? Obviamente también el criminalista tiene que estar especializado, pero también para poder investigar y podérsele llevar de una forma adecuada la investigación en términos jurídicos, pues también el especialista, el abogado, tiene que estar especializado en protocolos de Estambul. También acá nos menciona Víctor Manuel, la criminología también es una materia que abona. Sí, efectivamente, aquí el protocolo te enuncia las especialidades que te pueden abonar a una mejor investigación. Por eso es que también surgen los temas de los principios Méndez. No sé si habían escuchado antes el tema de los principios Méndez, que es entrevistas basadas desde el punto de la perspectiva de los derechos humanos. ¿Y qué son los principios Méndez? Son principios internacionales sobre las entrevistas de investigación, que es lo que busca la prevención y evitar los malos tratos. Incluso en nuestro país tenemos a nivel nacional el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y todas las comisiones de derechos humanos también tienen sus propias áreas de prevención. Aquí me voy a tener que aventar el comercial. En el estado de Hidalgo somos de las 21 comisiones que tenemos un área de investigación, no de prevención, que es totalmente adverso o a contrario a esos mecanismos las tareas que hacemos, ¿no? Porque prácticamente
Ellos son, dentro de la prevención, realizan entrevistas, nos hacen el desglose a nosotros y nosotros hacemos esa investigación. Y obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El énfasis en la violación de derechos humanos y obtener la información de forma voluntaria, porque sabemos que a veces en otros países las instituciones de procuración y de seguridad pública buscan de forma coercitiva todo ese tipo de información o el simple hecho pues, de hacer lo menos por más. Y también algo que buscan los principios Méndez es reducir la dependencia, las confesiones forzadas, porque si no se vuelve a hacer una revictimización o prácticamente un nuevo acto de tortura. Y no nada más el acto de tortura, como ya también lo dijo el médico, nada más es golpes y demás, ¿no? Sino también las asfixias secas, asfixias húmedas, los otros tipos de daños que se llegan a hacer y el sobajar la dignidad de la persona. Y obviamente que también lo que busca, pues garantizar la protección legal del entrevistado. Y obviamente, ¿cuál es el fundamento de este instrumento? Que es la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, el principio del debido proceso y la presunción de inocencia, que eso es algo que incluso está en nuestra Constitución política. Y es parte de los principios también rectores del sistema penal acusatorio. Y obviamente esto lo saca como iniciativa el relator especial Juan Méndez. Por eso es que lleva a su nombre este tipo de principios. ¿Y qué es lo que busca? Hacer la planificación de una entrevista, buscar un espacio seguro para que la persona se sienta a gusto y pueda relatar todos los hechos tal cual fueron. Como también lo mencionaba el doctor, para nosotros es importante determinar la cantidad de personas que intervinieron en el tema de tortura, la cantidad de personas que obtuvieron o participaron desde el momento de su detención, la cantidad de personas por las que estuvo pasando a través de todo el proceso. Obviamente, el proceso es gradual, no nos vamos directamente al punto de la tortura, ¿no? Sino lo tenemos que llevar de la mano desde cómo antes era su vida, antes de la detención, al momento de la detención y posterior a la detención, porque en cada uno vamos a buscar etapas e indicios muy específicos de las personas. Obviamente, también tiene que haber una comunicación respetuosa. ¿Qué quiere decir esto? Que no por el simple hecho de que una persona por cualquier circunstancia haya cometido un hecho, lo debemos de criminalizar y le debemos de dar ese trato. Por eso los principios Méndez se dice que se trata con una perspectiva de derechos humanos, que es hacer actos de buena fe, ¿no? Pero obviamente por eso la distinción entre de la búsqueda de derechos humanos y la búsqueda desde el punto de vista del delito. Porque se va a buscar de forma diferente. Recordemos que derechos humanos somos el lado bonito y las procuradurías o algo así pues es el lado rudo. Entonces, también pues vamos a buscar la forma adecuada de registrar todo ese tipo de documentación. Incluso dentro de la entrevista está permitido que tú puedas tener una grabadora. ¿Por qué? Porque yo sí entiendo la parte de que pues tenemos que aventarnos la documentación escrita para tener las diligencias adecuadas y plasmadas de los actos que realicemos. Los consentimientos escritos que ya les dijo el médico, que es tan importante que sin él no puedes hacer nada. E incluso si la persona te dice, ¿sabes qué? No doy el consentimiento para que no se me practique el protocolo, no lo puedes obligar. Simplemente es el deseo de la persona de que no se le practique y lo tenemos que dejar hasta ahí. Pero obviamente tienes que buscar o tienes que tener o agotar otros indicios o otras documentales para verificar ese tipo de estado, ¿no? También el acceso y la defensa y a sistemas médicos o psicológicos. Y obviamente las salvaguardias fundamentales de los principios Méndez es que toda la persona debe de guardar silencio para no intercriminarse. Debe de tener el acceso en todo tiempo a un abogado o incluso un asesor jurídico si ya se le da la calidad de víctimas. La información tiene que ser clara siempre sobre sus derechos y obviamente, como también lo establece la ley, está prohibido torturar a las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nos habla
también la ley para prevenir y sancionar el delito de tortura, que dice que comete el delito de tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes el servidor público que en el ejercicio de su encargo como medio intimidatorio, castigo o por motivos de discriminación, veje, maltrate, degrade e insulte o humille a una persona. ¿Por qué? Porque prácticamente aquí estamos verificando que no se afecte la dignidad de la persona, porque en la parte de derechos humanos, afectando la dignidad de la persona, afectamos otros derechos. Pero entonces recordemos que también en muchos estados la discriminación ya es un delito. Entonces se va a ir haciendo un cúmulo, pero dentro de ese cúmulo que vamos haciendo, pues va teniendo afectaciones a la persona. Y obviamente ya dijimos que el delito de tortura, pues no caduca, por decirlo así. También desde el punto de derechos humanos, siempre lo vamos a buscar de manera fehaciente para que se cumpla la reparación del daño. ¿Y cuál es el enfoque también de los principios Méndez? Dice que es mayor confiable la información que nosotros podemos obtener desde el punto de vista y con el enfoque de derechos humanos, reducción en los errores judiciales, protección del derecho de todas las partes y obviamente fortalece la confianza en algo que está muy lastimado en nuestro país, que es el acceso a la justicia. Y dentro de esto, los principales precursores, por decirlo así, de estos tratados internacionales y de la prevención de la tortura fue Noruega, Reino Unido, que son las puntas de lanza para poder implementar este protocolo. Y dentro de esto, pues el tema cultural de la transformación, la eficiencia, la legalidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho, que ese es algo que también en México a veces adolecemos un poquito, ¿no? Por eso es que es tan bajo el porcentaje de investigación de los temas de tortura. Entonces, pues prácticamente aquí la invitación para todas y todos es seguir fortaleciendo sus estudios y obviamente verificar si desean o es su deseo también entrar a esos temas como abogados o como criminalistas, pues a profesionalizarse, ¿no? No nada más es el hecho de que ya tengo mi título y mi cédula, sino también qué más puedo aportar. Como hace rato también aquí lo mencionaban, Víctor Manuel, el área de criminología también puede aportar. Sí puede aportar y puede aportar demasiado, pero también el criminólogo que lo emplee o que vaya a trabajar temas de tortura tiene que estar especializado en protocolo de Estambul. Ahorita nuevamente les hago llegar el protocolo para que lo puedan tener ahí y le puedan dar una estudiada. Realmente el tema no es fácil, no es un tema que de un momento a otro puedan aplicarlo. Es un tema muy extenso que no vamos a poder abarcar en una hora, porque al final de cuentas tiene que ver con muchos sesgos y muchos rasgos, incluso también por acervo cultural. Las instituciones o las personas encargadas de la seguridad pública tienen dos leyes específicas y fundamentales para evitar la tortura. Una de ellas es la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, donde establece los parámetros para que una persona no sea sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes o a tortura. Te establece los 5 niveles que se deben de tener a través de los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, que habla de la legalidad, proporcionalidad, absoluta necesidad, pero sobre todo de la rendición de cuentas. Y para la rendición de cuentas, en absoluto ilegal y estricto, el informe policial homologado es el único documento que avala las actuaciones de esos servidores públicos. Porque a veces llega a suceder que por azares del destino dan informaciones de tarjetas informativas, partes informativos y demás documentos que no tienen nada que ver. Y eso también lo establece el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales en la fracción 14, que ellos están obligados sí o sí a brindar el informe policial homologado. Y dentro de ese documento también existe algo llamado RND, que es el Registro Nacional de Detenciones, para evitar que desaparezcan a las personas de forma transitoria o de forma permanente. Y dentro de eso
se establece también que se debe de dar un registro inmediato. Porque ¿qué es lo que sucedía a veces? Que las personas eran detenidas, eran llevadas a otros lados para ser torturadas y después llegaban todas policontundidas para ponerlas a disposición. Y algo muy clásico que decía, ¿no? Pues es que pues íbamos y se cayó de la camioneta, pero pues sí ya con los dedos calcinados, con los genitales lastimados o algún otro tipo de actos. O simplemente a veces se pasaban los actos de tortura y moría la gente a través de una detención. Entonces, por eso es que a esos servidores públicos nace el Registro Nacional de Detenciones, obviamente con su ley, y obviamente la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, para evitar todo este tipo de desproporcionalidades y actos que desde el punto de vista de derechos humanos, pues violentan las prerrogativas de las personas, ¿no? Entonces, por eso es importante que aprendamos un poquito más de esto, que para el tema de tortura existe también mucha información. Ya ahorita les mandé lo que son el protocolo, los principios Méndez, e incluso les mandé una recomendación, o la primera recomendación de tortura en el estado de Hidalgo. Pero tienen cosas muy peculiares dentro de esa recomendación. ¿Por qué? Porque la persona que fue torturada tiene muchas características de interseccionalidad que les va a resultar interesantes para poderlas estudiar. Por eso les decía que es de suma importancia verificar el contexto cultural y de vida de las personas. Por eso es importante también que como servidores públicos y como estudiantes también atiendan el tema de la perspectiva de género, porque aquí tenemos abogados y tenemos licenciados en criminalística, pero dentro de ellos tenemos la obligación de atender lo que dice el artículo constitucional primero, que dice que todos los servidores públicos están obligados a atender, defender, proteger y garantizar los derechos humanos. Y dentro de ese sentido, pues prácticamente todos van para el servicio público. Y dentro del servicio público, sí o sí, estás obligado a esa protección. Doctor, no sé si deseas agregar algo más, también por temas de tiempo, no nos podemos extender un tanto. Yo quisiera seguir hablando de este tema que es de suma importancia, pero también de suma preocupación para nuestro país, porque al final de cuentas existen muchos expedientes que se siguen investigando o que se siguen ahí parados en muchas instituciones, pero lo que nos queda como servidores públicos es aportar nuestro granito de arroz y en lo particular, estando al frente de una unidad de investigación de tortura, pues tenemos todavía el triple del compromiso social, ¿no? Para sacar esto adelante. Doctor. Pues prácticamente en términos generales ya se comentó todo, mas sin embargo reitero de que es una herramienta científica, porque está basada en técnicas, en métodos y elaborado por personal altamente capacitado en protocolo de Estambul, a fin de que sea una herramienta para la administración de justicia y que las resoluciones judiciales se lleven a cabo a lo más apegado a la verdad para que pues estas víctimas sean reconocidas como tal y que se les haga una buena reparación del daño psicológico, físico y de salud de forma integral en tiempo y forma. Es cuanto, maestro, y gracias a los que nos escuchan, gracias a la Escuela Jurídica por hacer estos espacios tan importantes, tan relevantes, con la finalidad de impartir el conocimiento y aquellas ciencias forenses actuales que son muy necesarias para el sistema de justicia actual. Gracias. Muchas gracias. Y obviamente también yo quiero agradecer, no lo dije a un inicio, pero quiero agradecer la invitación de parte de la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, que como bien lo dijo el maestro, soy orgullosamente egresado de esa escuela, que he tenido el gusto y el honor de compartir con muchos maestros y aprendido sobre todo de muchos de ellos, y que al día de hoy también tenemos la tarea de estar al frente de grupos y desde el ámbito de nuestra competencia, el poder dar esa calidad y sobre todo el ánimo de que ustedes sigan estudiando, porque al final de cuentas yo algo que les he platicado mucho
o les hago mucho hincapié a los alumnos, es que no nada más nos quedemos con el título de la licenciatura. Tenemos que estudiar más, tenemos que ser más profesionales. ¿Por qué? Porque dentro de los principios también de los servidores públicos habla del profesionalismo, y ese profesionalismo quiere decir que cada día tenemos que ser mejores, pero no nada más como personas, sino también como estudiantes, y sobre todo tener el compromiso de ser buenos servidores públicos para ofrecer algo a nuestra sociedad y sobre todo a nuestro país. Muchísimas gracias, coordinador, por la invitación y sobre todo por las consideraciones para dar este tipo de dinámicas. Muchas gracias a nuestros maestros, que son de verdad gente muy importante en el estado de Hidalgo, por su área, en el área pericial, gente que ha estado muy al pendiente siempre de la escuela, también se los agradecemos. Les comentamos, hace 8 años, cuando llegamos a Pachuca, llevábamos maestros de la Ciudad de México. Después nos dimos cuenta que en las áreas periciales de Pachuca, los servicios periciales, había maestros tan competentes o hasta veces más que los que tenemos aquí en la ciudad. Y fue cuando incursionamos y conocimos a muchos de estos maestros, como el maestro Marco, que empezó a dar clases con nosotros, ya tenía una formación con nosotros como perito, el médico Celestino, y se fueron formando también, fueron apoyando a la escuela para que creciera su contribución, para que hoy se consolide la Escuela de Pachuca. Y un saludo a todos nuestros egresadas, nuestros alumnos que están en las aulas de Pachuca. Es algo curioso porque de los grupos que tenemos en Pachuca tenemos más grupos de crimen que de derecho. Y dentro de esos grupos de criminalística hay más mujeres. Nos da mucho gusto además que las mujeres participen en estas áreas donde aparentemente era solamente para hombres. Es un reflejo de lo que hemos crecido como sociedad y como institución. Muchas gracias, maestros, de verdad. Nos da mucho gusto y nuestro reconocimiento y respeto a todos, cada uno de ustedes. Y además hoy tenemos la oportunidad de celebrar 15 años en nuestra institución, invitarnos, como dicen a los alumnos, a que es un área de oportunidades también el protocolo para estudiar en el protocolo de Estambul y especializarnos, porque nada más los peritos pensamos que solamente tenemos cabida en las fiscalías, en las procuradurías, nada más, pero no, también hay una parte interesante en esta área de derechos humanos. Nuestro agradecimiento a todos y cada uno de ustedes y la invitación para que vayan a la escuela, que nos conozcan como institución. Estos son nuestros maestros que tenemos en Pachuca, grandes capacidades de nuestros docentes y sobre todo el compromiso que tienen con la institución. Agradeciendo también a todo el cuerpo técnico de la escuela y a los que hicieron posible ese ciclo de conferencias para la conmemoración de los 15 años. Y los invitamos, esta misma conferencia se va a replicar en forma presencial el día sábado, con una invitación más con un psicólogo para que se complemente más y tengan más información nuestros alumnos. Muchas gracias. A nombre de toda la Escuela Jurídica y Forense Sureste, de verdad que estamos agradecidos con todos y cada uno de ustedes, con nuestros alumnos, con nuestros egresados, con toda la gente que ha participado en estos 15 años. Nos resta decirle que muchas gracias y nuestro agradecimiento infinito para cada uno. Pues muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.